Bien hallados y queridos suscriptores, después de que se terminase la reseña de Atalía, un servidor se dispone a grabar la siguiente crítica. Sí, no lo dijimos porque queríamos darle una sorpresa a nuestro amigo José Baena Castel, pero mi siguiente crítica, bien allá, damas y caballeros, o bien hallados suscriptores o usuarios, como ustedes prefieran, será la, no, la nove- bueno, el libro que contiene 4 relatos del mítico Conan, el famoso personaje creado por Robert E. Howard. Estamos hablando de Conan el Usurpador, ciertamente. En un principio yo no pensaba que fuera capaz de escribir... hay una cosa que me gustaría decirles antes de empezar la reseña de Conan. Se me olvidó hablar de 2 libros muy interesantes sobre el rey Ezequías. Estamos hablando de Goth and Kings de Lynn Austen y también el libro de Goth King de la escritora Joanna Williamson. Esta escritora Joanna Williamson había escrito también una novela muy interesante, Hitita the Warrior, que estaba inspirado en la vida de Urías el Getio, el hombre al que el rey David llevaba al frente de batalla para que muriese y así poder quedarse con robarle a su esposa, Betsabé, que encima le correspondió. El rey David es un hombre muy afortunado, ya saben. Bueno, se les estaba diciendo a ustedes, mis queridos suscriptores, que es un milagro que esté rodando este vídeo hoy porque no pensaba que fuera capaz de terminarlo. Llegué muy tarde, ciertamente, al trabajo hoy y tuve digamos que me entretuve en muchísimas cosas y se empezó a escribir esta crítica muy tarde. Pero ciertamente, a diferencia de la crítica de Atalía, de Jan Racine, esta crítica se pudo terminar ciertamente. Se pudo terminar en el tiempo. O sea, no somos dueños de nuestro destino. Solo podemos controlarlo, como se dijo, parcialmente. Se debe decir una cosa de, de Conan, ciertamente. Lo que se debe decir, pero así que me gustaría, ciertamente, sin más preámbulos, hacer como hacía más o menos Akihiro, por ejemplo, en Conan el Bárbaro, o, por ejemplo, el narrador de Conan el Destructor, o las crónicas nemedias. Pasen, caballeros, y permitan que este humilde historiador y gramático les cuente alguna de las hazañas del rey Conan. En este caso, les contaré lo que no les contó las películas, cómo Conan se convirtió en el gran rey y monarca de Aquilonia, que de eso se trata ciertamente la historia, de cómo Conan ciertamente se convirtió en el maravilloso, bueno, en el gran rey, ciertamente. Se debe decir que esto de la obsesión, vamos a ver, se debe decir una cosa, que los relatos de Robert E. Howard, Howard tuvo la mala suerte de morir muy pronto, se suicidó, ya saben ustedes, y tuvo una muerte prematura. Y los relatos de Conan el Bárbaro fueron completados ciertamente por el escritor León de Sprague y Camp, y no estuvieron exentos de críticas, porque, bueno, convirtió a Conan en un hombre, en un bárbaro supersticioso que sentía fobia por la hechicería y que tenía una obsesión, ser rey a toda costa, cuando en los relatos de Robert E. Howard, bueno, dijo que había desempeñado un montón de profesiones y que lo único que le faltaba era ser rey, pero en ningún momento, lo dice más allá del Río Negro, pero en ningún momento en ningún momento Conan, hasta que se le presenta la ocasión, pues está obsesionado con la realeza y con ser rey. Esto es algo mucho más de los cómics. Se debe decir que... sí, me gustaría recomendarles un libro muy interesante de Belunartis, eso es lo que hecho por el gran novelista José Soto Chica, creo que me recomendaron sus libros de la caída de Roma, de Cría Cuervos, y me gustaría muchísimo leer las novelas de José Tochica y de Gillo Balbás. Gillo Balbás me ha sido muy recomendado por mi amigo Godo, que, por cierto, hablando de bárbaros, no podía dejarlo, ciertamente, a mi amigo Daniel Gómez Aragonés. En cuanto a mi amigo José Bana Castel, quería dedicarle, por supuesto, esta crítica. Esta crítica se ha hecho, este vídeo se ha hecho solamente pensando en mi amigo y en hacerlo feliz. Y también me gustaría recomendar sus maravillosos libros,
Crónicas del Nuevo Mundo, Melodías de Acero, que le hicimos un maravilloso vídeo en este canal, yo se lo recomiendo muy vivamente, y también ciertamente me gustaría también recomendarles los relatos que él también participó en una serie de relatos de Ecos de los 12 Mundos. Me gustaría recomendarles esos maravillosos libros de mi amigo José Baena Castel, y también su canal Melodías de Acero, también en Facebook, del que yo formo parte también. Se debe decir que en un principio, bueno, vamos a ver, se supone, esto también es muy interesante desde un punto de historia alternativa. Yo en un principio erróneamente consideré y daté a Conan de forma equivocada y pensé que debido a la presencia de las teocracias, porque es un tema muy importante en las obras de Conan el Bárbaro, ciertamente, por ejemplo, una teocracia eran los jueces, los jueces en la historia de Israel, por ejemplo. El profeta Samuel fue el último gran juez que hubo antes de la llegada del rey Saúl. Ese periodo más o menos es el tema de las teocracias, pero parece ser que si es cierto lo que dice el prólogo de la edición de de la editorial Martínez Roca, lo que se les quiere decir personalmente es que Conan no puede pertenecer al calcolítico, la edad del bronce, que me explicó maravillosamente mi maestro, el hijo del maravilloso escritor Miguel Delibes. Se está hablando de su hijo Germán Delibes de Castro. Me explicó maravillosamente ese periodo, pero si estamos refiriéndonos y hablando ciertamente del año 12.000 antes de Cristo, no nos estamos refiriendo al calcolítico, a la edad del bronce, sino al mesolítico. Me suena que es el mesolítico, pero puede ser ciertamente que sería más apropiado decir que estamos entre el mesolítico o el neolítico. No me queda bien claro porque yo siempre he sido un desastre, ciertamente. Debo reconocerles que la prehistoria es una de las cosas más complicadas. En todo caso, las historias de Conan estarían ambientadas entre los hijos de Arrio y la mítica, por ejemplo, um, la caída de la Atlántida, ciertamente, de la que fue rey Kul de Valusia, ciertamente, el famoso Kul, que fue interpretado por el gran Kevin Sorbo y se aplica a la famosa tía Carrere, pero ya se hablará de ese tema, ciertamente. Ya se hablará ciertamente. La caída de la Atlántida, me gustaría recomendar dos libros muy interesantes, uno que ya hicimos vídeo, pero otro me gustaría recomendarlo porque es una joya de mi biblioteca, ciertamente, y ya se les ha dicho una cosa, que en este canal vamos a hablar de libros que nadie más hablaría y joyas que seguramente ustedes no podrán tener en sus manos. Estamos hablando sobre este tema. Me gustaría recomendar el libro de mi amigo, el gran escritor Temedoran. Nos estamos hablando de Toward to the Glim. Vean la maravillosa portada hecha por el señor Herriez, del libro de mi amigo. Este libro lo debatimos en Catholic Book Club y fue muy controvertido, pero no por ello deja de ser interesante. Y sobre el tema de la Atlántida, por favor, vean el maravilloso libro de Robert Laszlo Kemita, El laberinto, la isla del laberinto, de mi amigo Robert Laszlo Kemita, que más o menos estaba inspirado en una aventura gráfica, y lo que cuenta mi amigo, ciertamente, lo que cuenta mi amigo, lo que contaba Robert Laszlo Kemita estaba inspirado en un juego, en una aventura gráfica, sí, en una aventura gráfica, y era muy interesante resolver el enigma de la Atlántida y encontrar lo que no nos contó Platón en el Critias y en el Timeo, precisamente. Estaba tan fascinado con la novela escrita por el señor Robert Laszlo Kemita. El señor Robert Laszlo Kemita, ya saben ustedes que es un rumano católico. Parece ser que también tiene antepasados polacos. Y esa novela fue editada por Justi Press y fue traducida por una chica rumana de Castilla-La Mancha. Yo traté de traerlo al canal, pero como siempre fracasé. Tuvimos algún problema, temas
hablamos de política y tuvimos algún problema y por eso no pude traerlo al canal, lamentablemente, pero me hubiera gustado mucho que hubiera podido venir, pero no se pudo lograr el objetivo. Y ya sin más preámbulos, se va a hablar ahora ciertamente de nuestro buen amigo Conan, el gran rey de Aquilonia. Por supuesto, no pondré en duda la existencia de Conan, ni tampoco me burlaré de los mitos, porque al historiador que osó decir del rey Arturo y de sus caballeros, miren lo que le pasó en el rey Arturo y los caballeros de la mesa cuadrada, de los Monty Python, que llegaron y le cortaron la cabeza. No me apetecería a mí tener que enfrentarme al todopoderoso Conan. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Precisamente uno de los grandes atractivos, como se les dijo, y eso lo estuve hablando con mi amigo don José Baena Castel, de Conan el Bárbaro, de Conan, es que, bueno, que está ambientada en una época de la que no tenemos casi información y que es muy interesante porque da lugar ciertamente y permite ciertamente una cosa, y es que usted tenga más capacidad creativa e imaginativa y pueda desarrollar muchas historias. Por ello es un acierto. No puede que no esté tan equivocado Robert Howard como se pretendía ciertamente. Yo en un principio reconozco yo me aficioné a Conan, por ejemplo, viendo la maravillosa serie de dibujos animados donde aparecían el Mit Zula, el famoso mago Grey Wolf, Jasmine, Falkenar, Onag, por ejemplo. Me gustaba muchísimo esa serie de dibujos. Ya hablaremos del famoso Bradamon y en qué se inspiró el famoso Bradamon. De hecho, pero luego yo vi más adelante, en un principio cuando era muy niño empecé a ver la película de Conan el Bárbaro y no me gustó. Tardaba mucho, era demasiado... No era lo que yo estaba acostumbrado a ver. Tardé muchísimo. Luego, a pesar de que estaba Nadiuska haciendo de Mamuchi del gran Conan, solo por ser la madre Nadiuska, ciertamente, pero en un principio a mí me costó muchísimo. Tardé muchísimo en darle una oportunidad a Conan el Bárbaro. Y eso de que la primera vez lo dejé de ver, pero luego la segunda me costó, no me agradó nada, ciertamente, que empezase la batalla ahí blasfemando y diciendo que si no ganaba, pues que iba a mandar a Croma, en fin, no vamos a decir dónde lo mandaba. Por supuesto, si ustedes, señores, guarden a sus alpacas, sus vicuñas y sus camellos del gran Conan. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y ahora ya hablando en serio, en cambio, me encantó muchísimo la película, ciertamente, de Conan el Destructor. Me encantaba. A mí me gustaba porque era muy rolera y muy de espada en brujería. Mi amigo José Maena Castel me dijo que estaba más inspirada en los cómics, ciertamente, en los cómics de Conan. Y además, en esa ciudad salía la famosa... Ya hablaremos porque cuando se comenten las diferentes historias, cuando comentemos los 4 relatos que aparecen en este libro, del Fénix y la Espada no voy a hablar mucho porque ciertamente ya lo hemos hecho. El Fénix y la Espada, pues lo leí en otra colección y no creo que diga mucho. Sí, hablaré, pero seguramente para comentar la otra colección. Eso fue lo que hice en mi crítica. Eso es lo que se les quiere decir. Estábamos hablando de que Conan, ciertamente, de que me gustó muchísimo más me recuerda un poco a la Panty Banter, además es el grupo de amigos que participan en una quest, es más rolera, además es más mítica. A mí me gustaba muchísimo, ciertamente, Conan el Destructor, aparte ciertamente de que Fleischer era la elección indicada para mí. Sé que hay mucha gente que odia la película de Conan el Destructor, que le parece y que la considera muy inferior a la de Emilius. Pero hombre, que Fleischer no era un piernas. O sea, Fleischer había hecho La Furia de los Vikingos, que hasta el momento me atrevo a decir que es una de las mejores películas de vikingos, a lo mejor con la dura competencia del Príncipe Valiente y una película muy interesante de Jack Cardiff, ciertamente, llamada The Longships, donde aparecía, por ejemplo, Richard Widmar, al que hoy he visto, por cierto, en La Conquista del Oeste, y también ciertamente Sidney Poitier. Está basada en un escritor llamado Bergson, ciertamente. Luego también, por ejemplo, hizo Barrabás, una joya fílmica extraordinaria, Barrabás.
Por cierto, la película de los vikingos estaba inspirada en una novela de Edison Marshall y Barrabás, por cierto, ya lo hemos dicho, en la novela del premio Nobel sueco Per Lagerkvist. Por lo tanto, yo sí que veía a este famoso y gran director dirigiendo una obra maestra. También hizo, por ejemplo, El viaje alucinante. Me gustó, no es tan icónica como las otras dos, pero oye, ya también no está mal la película tampoco. Así que yo creo que Fleischer a mí es un director que me encanta. Tiene una fuerza, además quizás no fuera tan madura como la otra, pero a mí me gusta más. Sin embargo, o sea que el tema de Conan lo hice con muchos prejuicios. Se debe decir una cosa, que igual que por ejemplo en el libro de fantasía, de cristianismo y anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción de mi maestro y amigo, el profesor Manuel Alfonseca, sí, se les debe todavía una crítica, pero no va a ser tan fácil. Va a ser una crítica un poco complicada y luego ya se les dirá cuál será la siguiente crítica, pero eso tendrán que esperar. Por favor, suscríbanse, denle like y también pues tienen comentarios interesantes porque eso mejorará el algoritmo del canal y también ciertamente porque así a lo mejor me dan muchos temas más interesantes que tratar y nuevas ideas para futuros vídeos. Es muy interesante que por eso lo hagan, ciertamente. No se les dice por otra cosa. No lo pediría si no fuera absolutamente necesario, ciertamente. Hombre. Y lo que se deseaba decirles a ustedes es que fue cuando leí, por ejemplo, la maravillosa edición de Conan, La Reina de la Costa Negra y otros relatos que editó, por ejemplo, Cátedra de Letras Universales. Tiene un prólogo maravilloso de Javier Fernández, ciertamente. No sé si Martín Lalanda, por ejemplo, participó ciertamente también en la edición. No lo sé. Aquí sí que me parece que está el señor Lalanda. Me parece ciertamente que está, por ejemplo, aquí el señor Lalanda. Y aquí fue leer ese maravilloso libro y cambiar ciertamente de idea con respecto a Conan, ciertamente. Pero bueno, les estábamos diciendo que la obra de Conan el Bárbaro, que luego al final sí que acabó gustándome, vamos a ver, se les dijo que en el cristianismo y anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción, pues el profesor Manuel Alfonseca comentó ciertamente que, por ejemplo, Dune estaba inspirado ciertamente en la caída del imperio sasánida a manos de los musulmanes, de los árabes musulmanes en la batalla de Nehawend, y que eso sirvió a Frank Herbert para escribir esa historia. También me gustaría decirles que ciertamente pues ocurre algo muy parecido ciertamente con Conan el Bárbaro. Ya saben que John Milius era una persona muy militarista que se sentía fascinado por las hazañas bélicas y por el heroísmo. Es que era la persona indicada en realidad para adaptar las historias de Conan, de Robert E. Howard. Se debe decir ciertamente que esa historia, por ejemplo, estaba inspirada, por ejemplo, en Gengis Khan, por ejemplo, en Gengis Khan. Me parece que Gengis Khan ha sido interpretado por John Wayne y también por Stephen Boyd, por ejemplo. Y luego está la maravillosa película Mongol, que a mí también me gustó muchísimo, por contarles algo. Pero Conan el Bárbaro estaba inspirado el Conan Bárbaro estaba inspirado lo que se hizo, por ejemplo, con Tulsadum. Tulsadum en realidad no era el villano, interpretado por James Earl Jones, no era un enemigo de Conan el Bárbaro, sino de Balushi, sino de Kul de Balusia, del que ya se hablará un poquito más al final de esta maravillosa, de esta crítica. Se les hablará un poquito al final de esta crítica. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a ustedes, mis queridos y bien hallados suscriptores. Se decía personalmente que está lo que bueno que Conan que el Conan de John Milius estaba inspirado en Gengis Khan. Sobre ese tema, por favor, vea sobre el tema y que la destrucción muy posiblemente de la guarida aparte de estar inspirado en la Torre del Elefante, por ejemplo, también está inspirado en la destrucción de Alamut a manos de los mongoles, a pesar de que no fue el propio Gengis Khan el que llevó a cabo la destrucción de Alamut, sino Hulagu, el general Hulagu, que ya en la época
ya cuando había muerto el hijo de Genghis Khan o Godai, después de la batalla de Lignica, pues fue él el que destruyó Alamut, ciertamente, y el que también destruyó el califato de Bagdad. ¡Qué poco le faltó para acabar con el Islam! Pero bueno, si quieren saber más de ese tema, por favor, yo les recomiendo el vídeo que se hizo de la novela Alamut, de Vladimir Bartol, donde decía que Shih Hassan Shahbaz era el padre del terrorismo, el padre del terrorismo actual. Eso en esos temas se le contaba. Y bueno, ciertamente yo creo que ya se puede. Primero creo que es importante hablar un poquito de Robert E. Howard antes de empezar ciertamente a hacer una crítica de estas 4 historias que contienen Conan el Usurpador y que contiene el ascenso al poder de Conan, donde por fin encuentra un reino. Robert E. Howard para mí es un discípulo brillante y muy aventajado, casi incluso es capaz de superar a sus maestros. Pienso, por ejemplo, en Harry Raider Haggard. Es muy interesante comparar estas historias, por ejemplo, con las de Alan Quatermain. Yo personalmente sería muy interesante comparar a esta novela, por ejemplo, con Eric Ojos Brillantes, por ejemplo, o La Hermandad de Henry Rider Haggard. Serían los relatos más interesantes. Y luego hay que compararlo, por ejemplo, con Edgar Rice Burroughs, por ejemplo. Edgar Rice Burroughs, habría que compararlos, por ejemplo, con estos escritores y también, por ejemplo, con Abraham Merritt, ciertamente. Y lo que se les quería decir es que, y era amigo, este autor Robert E. Howard pertenecía al grupo de H.P. Lovecraft. Lovecraft a mí no me ha terminado de convencer del todo, siempre me ha parecido una versión mala de Poe, aunque le gustaba muchísimo a un amigo de mi padre, bueno, a un alumno de mi padre, el González. El González, ciertamente, le gustaba muchísimo Lovecraft y Tolkien también. En cambio, mi padre. Y regañó a mi padre porque a mi padre le gustaban las historias de Asimov, de Isaac Asimov. O sea, la historia, no los relatos de ciencia ficción. Eso es lo que se les quiero decir. De Lovecraft se dice, por ejemplo, que escribió la novela, por ejemplo, que fue el autor fantasma que escribió la novela de Houdini. No está muy claro ese asunto. Y luego el otro autor es Claraston Smith, ciertamente. Pertenecía a ese grupo de 3 escritores de la llamada de Shulu, las montañas de la locura, ese tipo de cosas. El otro es Zostiqué, sí, que yo los relatos de Claraston Smith los leí tampoco. Es que para mí, de los 3, para mí Robert E. Howard es el que más me gusta. Es que no empatizo con ninguno de los otros 2, 3 autores que quieren que les diga a ustedes. No les había dicho que de la red de... Sí, creo que lo dije. Lo de la... Bueno. Influyó muchísimo en los 3 un escritor, me parece, llamado Edward Frederick Benson, que es el hermano de nuestro queridísimo Robert Hugh Benson, al que ya he dedicado a Robert Hugh Benson 3 libros y no descarto dedicarle un cuarto vídeo a Robert Hugh Benson, ciertamente. No se descarta ese hecho, pero tenía que citarlo. Paradójicamente y sorprendentemente, J.R.R. Tolkien leyó las obras de Robert Howard y no le desagradaron, ciertamente. Y no es fácil, ciertamente, que a Tolkien le guste un autor moderno. No es fácil, ciertamente. A ver, sí que le gustan, y de eso ha hablado Holly Orway, pero no es fácil que le guste un autor moderno. Es por eso que es tan interesante tratar este tema, ciertamente. Y bueno, una vez que se ha hablado ciertamente un poco ya, se ha hecho una presentación de cómo, del personaje de Robert E. Howard. Aparte ha habido algunas acusaciones injustas contra Robert. Bueno, sí, de Robert E. Howard, a pesar de todo, hay 2 cosas que no me gustan. Su fascinación por Friedrich Nietzsche y también pues que se suicida. Ya saben que los suicidas a mí me dan muy mal rollo, pero aún así yo de verdad considero que es una obra que se lee muchísimo mejor y se nota una cosa, que este hombre escribió western, porque los conflictos humanos los domina como nadie. Y yo creo que el western es un género muy infravalorado, pero yo creo que es lo que nos une un poquito a nuestros vecinos estadounidenses y también con Japón. El western, la reconquista y los periodos y la guerra y las guerras civiles del periodo Sengoku, pues yo creo que el samurái, por ejemplo,
y la caballería cristiana de los tercios no es muy diferente, ciertamente, como tampoco lo es. Es que yo creo que eso es algo que tenemos en común, esos tres pueblos, curiosamente. De hecho, el tema de la frontera es muy interesante comparar, por ejemplo, a Castilla, por ejemplo, por ejemplo, lo que decía Turner. Y además, Robert Howard ha tratado un tema que es fascinante, la decadencia. O sea, para él, la forma de mantenerse fuerte es vivir en un medio hostil a la naturaleza, en el salvajismo. Es decir, o sea, el bárbaro tiene códigos, tiene normas, no como las civilizaciones que van decayendo. Es muy interesante comparar a Robert Howard, por ejemplo, con los escritores de aquel entonces. Con Oswald Spengler y también mi admiradísimo, por ejemplo, también, y eso no debemos descartarlo, Will Durant, el historiador Will Durant. Ya saben que junto con G.K. Chesterton, Hilaire Belloc y Christopher Dawson, Durant, aunque solo le he leído una obra, para mí es un referente y yo creo que ha influido muchísimo, ciertamente, en la historiografía. Es enormemente interesante este tema y por eso lo dejo caer, ciertamente. A Chesterton, por cierto, no lo mencioné, pero aquí lo hemos hecho. Y no puede... Por cierto, y ya para completar, ya solo me falta hablar del profesor. Bueno, sí, del profesor también he hablado. Ya solo me falta hablar de Juan Manuel de Prada y también tiene mucha relación con esto, ciertamente. No lo sabrán ustedes, pero Juan Manuel de Prada, por ejemplo, tradujo un libro de León Sprague de Camp. Estamos hablando que es el que completó los relatos de Conan. Estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de El aprendiz de mago y El aprendiz se hace mago. Por cierto, que me hubiera gustado, a ver si puedo conseguir los dos libros, que me encantaría tenerlos ciertamente en mi colección. El segundo era más interesante porque trataba ciertamente un mundo inspirado ciertamente en el Orlando Furioso y otro en el mundo celta, o sea, los mundos más chulos. El otro, el que leí yo, me parece que estaba inspirado, por ejemplo, en La Reina de las Hadas de Spencer y no me acuerdo cuál era la primera aventura, pero vamos, pero estaban muy bien, o sea que Conan yo, digo, perdona, a Juan Manuel de Prada yo creo que también le tienta, aunque le guste, Las muelas de los elfos, el género fantástico. Yo siempre he pensado que Juan Manuel de Prada tenía un don, y yo ojalá algún día no lo veré y me moriré porque no es el típico, porque no creo que nunca escriba algo de ese género, pero me encantaría muchísimo que Juan Manuel de Prada escribiera una novela de fantasía, al estilo, algo como de espada y brujería, si sí que le gusta. Cromwell y los bárbaros de Piun, si le gusta. Si es que en el fondo sí que le gusta. Le encantaban las amazonas de la ciudad de Opar, si es que es lo suyo. Y además yo creo, si además su idea de la sociedad tradicional, qué mejor forma de defenderlo, igual que lo hizo Tolkien, él también estoy seguro que podría promover su modelo tradicionalista mediante esos relatos de fantasía, igual que hizo J.R.R. Tolkien. Aquí dando ideas, a ver si cae. No creo, pero oye, habría que intentarlo, ciertamente, a ver si funciona. No, y lo que se les estaba... Bueno, yo creo que ya, sin más... Se ha acusado muchísimo y de forma muy injusta a Robert Howard de racista, pero es un hijo de su tiempo, como todos. Una de las cosas en el tema de los pictos, o sea, hay algunos que ha visto en los pictos a los indios, por ejemplo. Ya hemos visto que es un tema, pero aún así, jorcho, ya me gustaría escribir como Robert Howard. Yo debo reconocer que, así como las historias de Edgar Rice Burroughs se me hacen repetitivas, no me ha pasado esto con las novelas de Robert Howard. Eso lo debo decir, se debe decir personalmente. Y yo creo, vamos a ver, yo creo que ya es el momento de empezar a hablar. Esta historia continúa lo que pasaba en Más allá del Río Negro. La siguiente historia, ya hemos visto que la primera es el Tesoro de Tránicos, que quiere decir que en un principio estaba basada en un relato llamado El Negro Extranjero de Robert Howard, y me han dicho que ciertamente la versión de Robert Howard es muchísimo más interesante, por ejemplo, que la del Tesoro de Tránicos de León Sprague de Camp.
aquí vemos como, por ejemplo, Conan sobrevivía, por ejemplo, y su amigo Baltus sobrevivían a la destrucción del fuerte y consiguieron matar al mago Zogar-Sag. Pero ciertamente Conan consiguió contraatacar, ciertamente, y derrotar a los pictos en Belitrium. Y entonces, y el rey entonces le niega el triunfo a Conan y le hace venir a Tarantiu, donde le traiciona, le emborracha, lo narcotiza y lo mete en la cárcel. Pero los amigos de Conan lo libertan, pero se tiene que ir a la frontera huyendo del rey, y es entonces cuando es perseguido por los pictos, y así empieza esta historia. Esta historia del tesoro de Tránicos. Aparece un enemigo fascinante, va a aparecer un personaje que va a ser decisivo y se va a convertir, y que va a hacer un poco las funciones de Moriarty en las novelas de Sherlock Holmes. Va a ser la némesis de Conan, aunque Conan tiene muchísimos enemigos, pero hay uno que destaca muchísimo y que por primera vez, no sé si esto lo tenía pensado Robert E. Howard, pero sí que lo ha introducido en esta novela. Eso es lo único que se les puede decir. Esta novela tiene de todo, persecuciones fascinantes, o sea, tiene monstruos, tiene piratas, o sea, esta novela, este relato del tesoro de Tránicos a mí me recuerda un poquito a las novelas de Daniel Defoe, por ejemplo, de Robert Louis Stevenson, de La Isla del Tesoro, y también, por ejemplo, las novelas de John Steinbeck, que también, sí, también escribió sobre piratas, Steinbeck. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir, o sea, vemos como, por ejemplo, hay un noble, un Valenso, que procede de la ciudad que procede de Cingaria, que es el equivalente a España, la Cingaria, o sea, el equivalente a Castilla. Paradójicamente, Aquilonia controla Francia, lo que hoy sería Francia, y también, por ejemplo, Cataluña, Aragón, Valencia y Murcia, ¿sí? Y bueno, los cingarios tienen una corte llamada Corvala, por ejemplo. Corvala, sí. Y este tal Valenso se ha retirado con su sobrina Belesa y también con una esclava llamada Tina. Y en un principio no se entiende por qué por qué ha huido de la corte. Y luego ya descubriremos que este hombre oculta un secreto, el rey Valenso, que por cierto, el escudo heráldico de este hombre es un águila dorada con un fondo rojo, ciertamente, y entonces es atacado por dos piratas. Primero un tal Estrabono, que consigue rechazarlo, este tal Estrabono, y luego Zarono, que Zarono es mucho más sutil, o sea, no le ataca. Y además le promete que podrá embarcarlo con él, aunque luego ocurre un huracán y entonces pierde Zarono el barco, pero que pide casarse con su sobrina, a pesar de que Zarono es un ser repulsivo, le pide casarse con su sobrina y bueno, y quedarse con el tesoro. Sí, ya le habla del famoso tesoro de Tránicos, que este Tránicos parece un poco al Kid, o al Morgan, aquí o a Morgan de la Isla del Tesoro. También tiene un poquito así de la princesa prometida, no lo he dicho, pero lo podría añadir en la crítica porque todavía no la he posteado. Solo la he acabado para que se pudiera hacer esta crítica. Por cierto, que Conan previamente, antes de aparecer, se había enfrentado a un demonio también. Y eso es lo interesante. Ya hemos dicho que hay también monstruos aquí. Luego resulta que, por ejemplo, también hay un momento en que se une también Estrabono otra vez y ya son tres para repartirse el botín. O sea, son Valenso, Estrabono y también y Zarono para repartirse el botín. O sea, lo más humillante es que este hombre es capaz de sacrificar a su propia sobrina por su propia seguridad. O sea, eso es lo más inquietante, y es capaz de maltratar a la esclava Tina porque ella cree que ha visto a un extraño hombre de negro, ciertamente, que va a ser para mí decisivo en este relato. Y es ahí cuando aparece un Conan. Aquí ciertamente este relato me gusta porque, a despecho de lo que dice Robert Bloch, el autor de Psicosis, que odiaba a Conan, le consideraba un bruto forzudo sin ninguna inteligencia, aquí Conan demuestra ser un estratega brillantísimo. O sea, le tiende una trampa brutal tanto a Zarono como a Estrabono. Lo malo es que ninguno de los dos cae, pero bueno, era un plan brillantísimo. Vemos a un Conan más generoso y más noble de lo habitual, o sea, y de verdad que aquí, en esta vez, es un Conan que ya no se preocupa tanto
por salvarse a sí mismo, que esta vez se permite hacer de héroe y salvar a las damas, tanto a Belesa como a Tina. A mí una de las cosas que más me ha gustado también es alertarnos un poco del ocultismo y tema de los pactos fáusticos. A este autor, Robert E. Howard, le habría gustado mucho a Michael de Bryan porque odia a los dioses serpentiformes y los odia. O sea, Conan es un gran enemigo del gnosticismo. Eso le habría gustado mucho a, a Michael de O'Brien en su libro Paisaje sin dragones, Paisaje sin Landscape Without Dragons. Le hubiera gustado muchísimo, es un tema muy interesante, pero claro, como ese tema no lo hemos abordado, tengamos en cuenta, no es un autor cristiano, pero es un autor muy interesante y muy recomendable, Robert E. Howard. Me ha gustado mucho la evolución, por ejemplo, y la redención, por ejemplo, de Valenso y cómo se resuelve la trama. A mí este libro, cómo se derrota también al demonio, ciertamente, con dos elementos de la naturaleza, y el final. A mí me ha gustado muchísimo porque es un Conan, y a esta historia, El Tesoro de Tránicos, le he puesto un 4,5. 4 sobre 5. Es la que más me ha gustado de todos los relatos. El segundo relato yo no lo habría incluido, ciertamente. Los Lobos de la Frontera, ciertamente. Se supone que era una historia que dejó inacabada y que más o menos terminaba con el enfrentamiento en la cabaña. Esta historia recoge ciertamente el enfrentamiento que tiene Conan contra el rey Numedides. Por supuesto, Conan encontró el tesoro de Tránicos y dio una parte a Belesa y a Tina para que pudieran empezar su vida en Zingaria. Ya no se tenían que ir a Kitai, ciertamente, o sea, al equivalente a China, no se tenían que ir para huir de nada ya. Y lo que se quiere decir respecto a bueno, que el problema de los lobos de la frontera es que, bueno, que es que yo no sé por qué por qué meten este relato, porque es que Conan no es el protagonista, sí. Tiene lugar en el mundo de Conan, pero no. Esta es una novela que aquí igual que al final, en la otra novela, pues sí, está el ataque de los pictos, recuerda un poco al de los indios, pues aquí otra vez volvemos a lo mismo. Lo, mm, en esta novela, ciertamente, pues es que el comienzo es vertiginoso y espectacular. Vemos al protagonista Gaul Hagar, ciertamente en una incursión, por ejemplo, donde ve, por ejemplo, a un noble, un tal Valerio, que está ahí participando en un ritual de brujería picta con el famoso Topeyac, por ejemplo. Con el famoso Topeyac y vemos como a un pobre prisionero el destino horrible que le hacen, lo convierten prácticamente y luego le cortan la cabeza. Y lo que hace, como ha matado a un amigo suyo, a un tal John Galter, lo que hace es pegarle un flechazo al brujo, pero no funciona exactamente. Eso ya se les puede decir. Esta historia es muy interesante porque es que ya es el relato de Conan que menos se parece a una novela de espada y brujería y se parece más a un western. Y lo he disfrutado. Yo debo reconocer que eso a mí me ha gustado muchísimo, ciertamente. Lo he disfrutado muchísimo. Aquí me parece que aquí aparecen dos pueblos, Zondara y Sondra, ciertamente. Y bueno, y este es muy importante porque si bien es verdad que Conan aquí no aparece, lo que van a ocurrir en estos hechos va a ser decisivo porque podría haber complicado un poco el ascenso de Conan hacia el trono. Y podría haber complicado la guerra civil y haber debilitado a Quilonia, ciertamente, si las intrigas tanto de Valerio como, por ejemplo, Caguada, que es la mujer picta, y Topeyac hubieran tenido éxito. Eso hubiera sido funesto para los planes, ciertamente. A mí debo reconocer que aquí los protagonistas son, como ya dije, Gaul Hagar y también, ¿cómo se llama? Hakon Storm, que es el hermano del líder de la ciudad de Sondara, por ejemplo. Es el líder de la ciudad. Es el líder, pero el hermano es demasiado impetuoso, demasiado temerario y toma decisiones equivocadas. O sea, primero tarda en confiar ciertamente que Valerio esté involucrado o sea un traidor. Luego le pone muy poca vigilancia y luego pues emprende una expedición sin tener los hombres necesarios y eso es un problema.
aquí se tienen que enfrentar, aparte de a los pictos, pues a un ejército de mercenarios de Gunderland, por ejemplo. Las batallas están muy bien hechas, eso es un gran... Escriben muy bien y esto se va también a notar mucho en la Ciudadela Escarlata, de la que ya se hablará muy pronto, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir, ciertamente. ¿Qué más se les quiere? Quizá a mí me fascina un poco o sea, que los pictos quieren también hacer una alianza con otros pictos aún, que tienen a una especie de mago muy poderoso que procede de una tribu ancestral. Se debe decir que no resolvió muy bien la trama, porque llegó a la cabaña, pero no tenía muy claro, pero sí que dejó un boceto de cómo hacerlo. Quizá la resolución sea lo más flojo, ciertamente. Eso sí, Conan debería recompensar tanto a, ciertamente tanto a Hakon como a Gaul, porque ciertamente sin su acción, ciertamente no habría tenido mucho más difícil llegar a Aquilonia y Aquilonia se habría debilitado mucho, ciertamente. Bueno, ya el Fénix y la espada, esta ya se les dijo que está inspirado en un relato del rey Kul, que quiere decir por el hacha yo mando, creo que es el título original, por el hacha yo mando, y aquí ya se nos cuentan las hazañas de Conan el Rey y cómo desbarata una conspiración tramada por el mago Tozamón. Tozamón, que es uno de los antagonistas de Conan el Destructor y que llega a aparecer en esa película. Es muy interesante porque él instiga una rebelión y para frenarla, pues Conan tiene que pedir ayuda al famoso Epimetheus. Le pusimos un 3 sobre 5 a los lobos de la frontera le pusimos un 3 sobre 5, por supuesto. Y luego, ahora estamos con el Fénix y la espada. Aquí aparece el famoso Epimetheus, que también, el fantasma de Epimetheus, que es clave para derrotar ciertamente y desbaratar la conspiración de Rinaldo. De Rinaldo, por ejemplo, vamos a ver algún noble más de los traidores. De Rinaldo. Ajá, a ver, ¿de qué había? Publius y Volmana y Gromel. Publius, Volmana y Gromel, sí. Para desbaratar es muy interesante, por ejemplo, el tema de la conspiración, cómo se desbarata. Eso me ha gustado muchísimo, ciertamente. Bueno, yo debo reconocerles que tampoco recordaba mucho de esta novela. Yo, de este relato no lo he reseñado, le puse un 5 sobre 5 porque me gustó mucho. Este relato lo leí en La Reina de la Costa Negra y otros relatos. El primero de todos los que leí fue este. Luego leí, por ejemplo, La Torre del Elefante, que yo creo que por el final un tanto Lovecraftiano. Saben que a mí Lovecraft no es una persona que me deja muy fría. Yo pienso que ha mejorado un poquillo mi opinión sobre él, pero sigo pensando que es un escritor muy flojete. Para mí Edgar Allan Poe es mucho mejor que él. A mí un poco esotérico para mi gusto también. Definitivamente a mí no me gusta. Lovecraft no me gusta tanto como... y Clarkston Smith menos. A mí me recuerdan un poquito una versión... Están un poco en la línea de Lord Dunsany, y eso es lo que... Y quizás por eso, quizás por el tema un poco tan Lovecraftiano, por eso le puse un 4 sobre 5. La Reina de la Costa Negra me gustó mucho. En esa historia aparecía la famosa Belit, que estaba inspirada en una princesa babilonia. Y bueno, se cuentan las hazañas de Conan como pirata y cuando llegan a una ciudad mítica. Se nota aquí un tema que me fascina, la decadencia, la involución, como por ejemplo una gran civilización colapsa, igual que si fuera una novela de Horacio Quiroga, vemos cómo los habitantes se van convirtiendo en monstruos y al final me parece que se tiene que enfrentar a un villano que me recuerda un poco anoche a Nightwing, me parece que se llamaba así, o Nube Negra, me parece que sí, se llamaba Nube Negra, me parece, el villano alado que aparecía en los dibujos de Conan. Por cierto, que no sé viejo, pero Razamón, el famoso villano de la serie de dibujos, que luego hay otro llamado Radmamón, por ejemplo, pues estaba inspirado, por ejemplo, en dos villanos, o sea, en este caso en Tozamón, que era el villano de El Fénix y la Espada, y también, por ejemplo, en Tulsadum, que ya Tulsadum dijimos que el personaje interpretado por el Jones pertenecía al universo de Kul, pero bueno, oye, ya va es mítico, ya asaltó a
asaltó y acabó con los cimerios y los extinguió, ole. En realidad Conan lo hicieron prisionero y ya está. A mí me gustaría leer los primeros relatos que tiene. Ah, por cierto, me gustaría enseñarles esto, que es una joya, hombre. Que es lo más interesante de Conan, casi, los mapas. Que a mí me encantan, ciertamente, los mapas. Algún día, miren los mapitas. No creo que se vean muy bien, pero oye, es muy interesante el tema de los mapas. Por ejemplo, Cimeria es lo que sería casi Inglaterra, o sea, lo que sería casi Inglaterra. Luego a mí me hubiera gustado leer los primeros episodios de Conan que tienen lugar con los gigantes, con los de Asgard y Vanaheim. Me sería muy interesante leerlos, pero bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos, ciertamente. Nos habíamos quedado con, bueno, a mí esa historia acaba muy trágica, la historia de la reina de la Costa Negra, pero me parece fascinante. Consigue, de hecho, Belit va a ser uno de los grandes amores y otro va a ser otro personaje que se comentará más tarde. Después se leyó ya se ha hablado de ella, por ejemplo, Más allá del Río Negro, o sea, esta también es un poco de western, donde los pictos, comandados por un mago Zogar-Sag, atacan un fuerte y lo destruyen, pero consiguen derrotar a Zogar-Sag personalmente. Los amigos de Conan no sé por qué suelen morir de forma violenta, le pasó un poco a eso. Y luego ya sí, la última es para mí el mejor relato que he leído de Conan de todos, también es verdad que no los he leído todos, ¿eh? Yo se los debo decir, pero el mejor relato es Clavos Rojos. A mí Clavos Rojos me parece fascinante. 3 ciudades que se están matando entre ellas, una ya ha sido destruida. Y ahí aparece la famosa Valeria, que luego es interpretada por... Bueno, la actriz me parece que no sé si tuvo una nominación al Globo de Oro, me parece. O actriz revelación, algo. La actriz que interpretó a Valeria, por ejemplo. Luego era la mala de, por ejemplo, del Guerrero Número Rojo, que supone que Conan aparecía, pero como no tenían los derechos no pudieron meterlo, pero sí que salía también por ahí Arnold Schwarzenegger con Sonja. De hecho, hay 3 mujeres a las que Conan ama, puede que haya más, pero de momento 3. Se debe decir una cosa, que ciertamente Robert E. Howard no es una persona que le guste el sexo. Se considera que una sociedad hipersexualizada es una sociedad decadente y le doy la razón, ciertamente. Por muy degenerado que sea, yo tengo que reconocerlo. El sexo ahora se está utilizando como un sistema de alienación y de control. Y no pasa nada por decirlo. No pasa nada. Yo creo que la cosa no está en volverse unos puritanos como los cátaros y decir que el sexo es pecado, o como las feministas, ni tampoco es lo contrario. Yo creo que la cosa está en el término medio. Y eso es lo que se tiene que decir. Y yo soy un vicioso y un degenerado, yo lo confieso, pero hay que decir las cosas como son. Como son. Una cosa y hay que ser justo. Eso es lo que se quiere decir. A mí me fascina esa historia porque los villanos, tanto Olmec como Tastela, que me parecen fascinantes. Y además estaba inspirado por... Ese sí que es también una estructura de western. Creo que estaba muy inspirado en sus historias de tiroteos en Kansas y también en los aztecas un poco. Jamás olvidaremos la mítica aparición de Tolkemec. A esa le puse un 5 sobre 5 también. Y por supuesto también al Fénix y la Espada. A la Reina de la Costa Negra también le puse un 5, pero no estuvo muy bien valorada. O sea, la gente prefirió la Torre del Elefante bueno, Más allá del Río Negro, que yo es la que más floja le puse, la única que tiene un 3 sobre 5. Es curioso, pero no he suspendido ninguna novela de Conan, ninguna, ni siquiera los pastiches, por algo será. Y bueno, ya la última que es la Ciudadela Escarlata. La Ciudadela Escarlata me gusta mucho más la primera parte, que es puro dungeoneo o mazmorreo, ciertamente. O sea que Conan parte en ayuda del rey me parece, de Ofir, que era Amalrush, que está enfrentando al rey de Koz, que se llama Estrabonio también. Estrambonio, era muy parecido también. Pero estos dos reyes hacen una alianza y le hacen el sándwich a Conan, que va con 5.000 soldados y a 5.000 de caballería y es derrotado. A mí me gusta lo bien escritas que están las batallas y también los poemas de inicio de cada capítulo, que le dan un componente épico a la historia muy interesante, ciertamente. Le dan un componente épico bastante interesante a la historia, ciertamente, y eso es lo que me gusta a mí, ciertamente. Por ejemplo, aquí Conan
es hecho prisionero, o sea, podrían haberlo matado. Estrabón se queja de que le ha hecho, de que le ha producido, bueno, o sea, Conan ha vendido cara a su vida y y le ha destrozado gran parte del ejército que tenía al otro. A pesar de todo, han ganado. Han ganado gracias al mago Sotalanti, que parece ser que es el que está detrás de todo esto y es el cerebro de todo. No me acuerdo lo que quería, pero bueno, lo que querían al final era que Koth y Ofir se lo repartiesen. Esos reinos están en Italia, presuntamente. Son el equivalente a Italia. Se lo querían repartir a Quilonia. Bueno, lo que querían era eso y poner a un títere llamado Arpello, al que hiciera todo lo que ellos quisieran. O sea, vendían, o sea, más o menos un poco como los nazis. O sea, los nazis ocupaban una parte de Francia y al otro desgraciado, a Petain le dejaban la República de Vichy. Pues más o menos lo mismo. Poner a un títere llamado Arpello, que ya Conan lo tiene calado Conan, y eso. Y como Conan no quiere entregarles ni quiere colaborar, pues lo encierran en la cárcel del mago, del Sotalanti, del brujo, brujo, mejor, y le meten al sádico eunuco llamado Sekeli. Entonces escapa porque hay un Kushita traidor que le entrega las llaves, pero luego traiciona a Conan y Conan se lo carga y luego también se cargan al eunuco, al Sekeli este, y entonces ya es puro mazmorreo. Aparece una criatura muy simpática y muy bonita, miren. Miren qué monstruo tan bonito. De verdad, esta es una de las mejores. Sé que a la gente no le va a gustar, pero esta portada me encanta. Yo creo que sin duda alguna es lo mejor del libro, la portada. Espera que se ha oscurecido No, estamos bien de batería. Todavía nos queda para más. Y el Hombres del Norte, que es un poco complicado. Bueno, todavía nos queda batería. Eso es lo que se les quería decir personalmente. Pues vamos a ver. Es muy interesante porque se enfrenta a criaturas como estas. E incluso aparecen mujeres como estas vampiresas y entonces encuentran a otro brujo llamado Pelias, que ha sido prisionero, que era del tal Sotalanti, que tiene no sé cuántos años y está encarcelado por una flor infernal y atado y le ha tenido ahí paralizado no sé cuántos. Entonces Conan le libera, le dice por qué no arrancó y dice que porque cuando hay algo de brujería él se echa para atrás y prefiere cortar por lo sano y por eso. Y entonces este brujo le ayuda a Conan permitiéndole llegar al reino y evitando ciertamente que Arpello, que ya había tomado el poder, pues le arrebate el reino y entonces se enfrenta pues a los dos reyezuelos estos, a Malrus a Stramboni, que es el más malo de todos. Bueno, el más malo es el brujo, pero bueno. A mí me ha gustado, a mí esta parte es la que menos me ha gustado. Yo debo reconocerles que yo soy más de aventuras. En El Señor de los Anillos, el libro que más me gusta es La Comunidad del Anillo. De hecho, la parte que más me gusta es la de Moria. No lo digáis a la Sociedad de Tolkien español, la católica de Tolkien de España. Por favor, me dejaréis en evidencia. Y me gustan un poquito menos la de las dos torres. Curiosamente, luego la película, la que más me gusta es las dos torres, pero bueno. Y luego ya El Retorno del Rey me gusta, pero yo prefiero más la aventura, que las batallas. A mí y eso que a mí las batallas me encantan, pero no sé. Yo prefiero más una aventura que una batalla. ¿Qué quieren que les diga? Me gusta ahí más la aventurilla. Supongo que por eso me ha gustado más la primera parte de La Ciudadela Escarlata, por ejemplo, que por ejemplo, me ha gustado más que por ejemplo, la segunda parte, que es la de la batalla por reconquistar el reino de Aquilonia. Ciertamente es un final muy... No está mal hecho el final, ciertamente, y a esta también le he puesto un 4 sobre 5, pero creo que la que más me gusta es la primera, la del el tesoro de Tránicos. Y yo me hubiera sido muy interesante ver cómo era el relato original, pero bueno, de El extranjero negro, pero bueno. Bueno, respecto, Conan es muy interesante porque ciertamente ha producido, también ha tenido, por ejemplo, al morir Robert E. Howard ha tenido también sus continuadores y la gente que escribía pastichés. Quizás el más famoso de ellos sea el Sprague de Camp, por ejemplo. Escribió el Sprague escribió una novela sobre el siglo V también. También era muy crítico con el cristianismo, por ejemplo. También, y esto se les quiere decir, pues, entre los imitadores, por ejemplo, está el famoso Lynn Carter. Lynn Carter es muy interesante porque este hombre era un apasionado de la ciencia ficción y de la fantasía. También le encantaba J.R.R. Tolkien. Estuvo trabajando con Anthony Boucher
y creó al hechicero Zorkan. También tiene su propia selección. Pero bueno, pero dicen que de todas formas que no era muy fiable lo que decía sobre Tolkien. Pero bueno, yo prefiero también tenerlo y conocerlo un poco a Lynn Carter. Y entre, por ejemplo, de los escritores de pastiches, yo he leído a Leonard Carpenter, por ejemplo, a Conan el Saqueador y Conan the Rider, por ejemplo, He leído las dos de Leonard Carpenter, una tiene 4 estrellas y la otra tiene un 3. También, por ejemplo, está escritores como Robert Jordan, el autor de La Rueda del Tiempo, aunque me han dicho que las novelas de Robert Jordan no son muy buenas. Y lo mismo se puede decir de las de Paul Anderson, sí que me han hablado muy bien de ellas. Ya sabéis que Paul Anderson es un escritor que me encanta y además es que esto le pega. Este género le pega. También está gente como Harry Turtledove, por ejemplo. Hay más, hay más escritores, pero yo solo he citado a estos personalmente. Por ejemplo, Lynn Carter también creó, por ejemplo, el Saga, o sea, el premio Gandalf y también el premio Saga, la sociedad de espadachines, del gremio de espadachines y de brujos, por ejemplo. Es muy interesante. Se puede decir una cosa, que por ejemplo, alguien como Robert E. Howard ha sido básico para la creación de Dungeons and Dragons, como por ejemplo lo fueron también Gary Gygax lo tuvo muy en cuenta, como por ejemplo también tuvo en cuenta a J.R.R. Tolkien, a Fritz Leiber, a Paul Anderson y a todos estos escritores que he mencionado. Si la mayoría de estos escritores ya todos se conocían. De hecho, L. Sprague Khan fue el maestro de Lynn Carter, que también, como Isaac Asimov, era de ascendencia rusa. Eso es lo que ascendencia, que luego el profesor me riñe, porque luego me dicen que en realidad estuvieron toda su vida en Estados Unidos y son americanos, por mucho que hayan nacido en Rusia, pero bueno. Luego el profesor me riñe por estos temas, así que, ala, son más americanos que Buffalo Bill, ala, ya está, que los búfalos, ala, ya está. Por eso se los quiere decir. Pues a mí es que yo vuelvo a repetir que para mí Conan influyó mucho en una saga de videojuegos que a mí me encanta, que en este caso estamos hablando de la saga de videojuegos de Baldur Gates, por ejemplo. ¡Ah! Hay una cosa que no os les dije, que en la novela de la Ciudadela Escarlata aparece la mítica ciudad de Sadizar, que aparecía en la novela en la película de Conan el Destructor. Y ahí salía la adorable Jenna, la Olivia Davo, que estaba bien buena. Que estaba iniciando un despertar sexual la chica y se enamoró de Conan, pero a diferencia de Belit, de Valeria y de Sonja la Roja, Conan no la correspondió y como despecho luego protagonizaría la película Purity Falls, donde era una madame que utilizaba adolescentes y los hacía trabajar, por ejemplo, de gigolos, seduciendo a lo que Tapón de la película del Templo Maldito decía, quizá gustar mujeres viejas como tú, pues eso, mujeres viejas y corrompidas y pervertidas, y bueno, no solo mujeres, hay que decirlo también. Entonces se enfrenta a otra mujer que sí, podría haber salido en una peli de Conan, porque es que es fortísima, fortísima. Nos estamos refiriendo ciertamente a Kristana Loken, que es una verdadera amazona. Yo a Kristana Loken, aparte de verla en Terminator 3, la vi en una película El Anillo de los Nibelungos, haciendo, por ejemplo, el papel de Brunilda. Sí, sí, el papel de Brunilda, o sea, que le pega ciertamente, o sea, que podría haber salido perfectamente en estas películas de Conan. De hecho, a Kristana Loken la vi en El Asedio a la Mazmorra, ¿sí? Ven ustedes lo malo. Si es que Olivia Davo se tenía que haber quedado, la Olivia Davo ahí tenía que haberse quedado con Akiro y siendo instruida por Akiro, protegida por Zula. Grace Jones, que menuda mujer la Grace Jones. Y pasándoselo bien con Malak y también, ¿cómo se diría este? y pasándoselo bien con Mala, que eso es lo que se les quiere decir. Tenía que haberse quedado con todos ellos, en lugar de haberse ido a Purity Force a corromperse. ¿Ves lo malo que es el despecho? Bueno, se estaba diciendo que, por ejemplo, que Conan también había influido muchísimo en el universo de D&D, igual que, por ejemplo, lo
y lo hizo Freislaber, lo hizo Roger Zelazny, lo hizo Paul Anderson, J.R.R. Tolkien, que fue básico, o sea, y por ejemplo, yo creo que Baldur Gates, la saga de Baldur Gates bebe mucho, sobre todo la última, la de Throne of Bal, para mí bebe mucho. Algún día, y eso se lo quiero decir a ustedes personalmente, voy a grabar un vídeo sobre Baldur Gates, sobre el 1 y el 2. El 3 no sé si lo grabaré, pero bueno, el 1 y el 2 quedan poco comprometidos. Algún día quiero grabar un vídeo y contar un poco mi experiencia con el gran Turbiales. Eso no lo he dicho en mi crítica, pero a lo mejor lo quiero hacer, dejar constar, porque esto es muy interesante. Cómo Conan ha sido básico en el tema de la fantasía. Bueno, y creo que ciertamente ya es la hora de terminar, ciertamente, con la serie. Y creo que ya, anda, me es sorprendente que esta crítica la haya terminado mucho antes que la de Atalía, que la de Atalía me costó un poquito menos. Eso es lo que se les quiere decir. Me ha sorprendido mucho que la haya acabado. Bueno, yo ya les digo, espero que este vídeo haya sido de su gusto. Por favor, suscríbanse, suscríbanse al canal, denle like, posten comentarios interesantes y confío ciertamente en una cosa, mis queridos y bien hallados suscriptores. Confío ciertamente en que Conan y yo nos volvamos a encontrar, pero como diría Michael Ende y también la maravillosa película de Conan el Destructor, esa es otra historia y yo creo que es la mejor forma de acabar. Bueno, que Dios los guarde a todos y espero que este vídeo haya sido de su gusto. La siguiente crítica que se va a hacer va a ser, y eso me lo ha pedido el usuario Javi, mi suscriptor, va a ser Los Hombres del Norte. La tenía palabrada con ustedes y no he podido hacerlo. Y bueno, después de Los Hombres del Norte, sí, algún día tendré que atreverme e intentarlo ciertamente con el profesor Manuel Alfonseca, con cristianismo y anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción. Es que es muy complicada por lo larga que es. Es muy complicada, ciertamente. Ya se verá cómo podamos hacerlo, pero tengo miedo de que se me alargue muchísimo en el tiempo si la intento. Pero no, lo siguiente va a ser esa, esa es muy complicada, pero a Javi le gustó la de Los Hombres del Norte. Desde luego menos complicada que la del profesor. También me gustaría escribir una reseña de Paisaje sin dragones, que ya la he leído, de Michael de O'Brien. Y también, por ejemplo, y esto le va a gustar muchísimo a Quaterni, me gustaría escribir también la reseña y hacer un vídeo de los casos de la reina abeja. Me gustaría muchísimo, de Kosuke Kindaichi, me gustaría muchísimo. Y también pues quedan pendiente, por ejemplo, Un drama en Livonia, de Julio Verne, Perajim, o sea, El regreso del gángster, de C. Konstantin Georgiou. Y por último, también me gustaría escribir, y también se tiene apalabrada también la crítica de la novela de John Dixon Carr. Al fin y al cabo, también me gustaría dedicarle un vídeo a Gideon Fell, aunque no sea la mejor novela, ciertamente. Hasta que la muerte nos separe, no creo que sea la mejor novela, pero bueno. A este libro, por supuesto, le doy un 4/5 y ya saben que nos vemos ciertamente nos vemos en Escandinavia, ciertamente. Bueno, que Dios les guarde a todos y espero que este vídeo haya sido de su agrado.